Tras la polémica que desató en redes el final de Boku no Hero Academia, creo que es un buen momento para hablarles sobre cuáles han sido los peores finales que he visto desde que veo y leo anime y manga respectivamente, porque créanme que el de Boku no Hero no es el peor. Hay cosas mucho, pero mucho más terroristas. Es importante mencionar que el hecho de que yo considere que un final es malo no significa que la obra en sí lo sea. Desgraciadamente muchas de las obras que me gustan han tenido un mal final y no por eso las voy a odiar. Tengan en cuenta que este top va a estar basado en mi opinión personal y si a ustedes les parece genial el que para mí es el peor final de la historia, no tengo ningún problema con eso, aunque sí deberían ir a que les revisen los ojos por si acaso por tener esos gustos tan extraños. Aclarado eso, ahora sí, comencemos con esto y primero tenemos que ir con las menciones honoríficas. Wonder Egg es una obra muy interesante. Recuerdo que en su momento estaba en boca de todos y no era para menos. Era un anime que tenía mucha calidad. Sus personajes eran carismáticos y tocaba temas muy serios como la depresión en las chicas adolescentes y sus posibles causas. Además de que le creó a todo el mundo el miedo al sonido ese que hacía Frill con su boca. Sí, ese mismo. Es increíble pensar que un solo capítulo fue suficiente para sepultar casi todo lo que esta historia había construido. Meterse con el tema del multiverso o anunciar un capítulo final de 1 hora que en realidad tenía media de resumen, siendo que todavía quedaban muchas incógnitas por resolver, hicieron que el final fuera muy decepcionante. Eso sin mencionar que todo lo que hizo la prota fue para salvar a una loca que solo se hizo su amiga por conveniencia y que casi le arruina la vida a su profesor favorito. Que te jodan, Coito, que te jodan. El final de Bleach es bastante curioso porque literalmente Tite nombró el penúltimo capítulo como un final perfecto y eso de perfecto no tuvo nada. Yo sé que a día de hoy todos tienen fe en que el anime arreglará el final del manga, pero como la recta final todavía no ha sido animada, déjenme decirles que en el manga la guerra sangrienta es muy decepcionante. Tenemos desde gente que no puede imaginarse a otro perdiendo, power-ups sin sentido, hasta regresos que solo se hicieron para levantar un manga que llevaba varias semanas en el fondo de la revista. Los que leímos el manga en emisión sabemos lo que fue ver la decadencia de esta obra y su final en específico tuvo varias cosas que no me gustaron. En primer lugar, me pareció innecesario hacer un time skip de 10 años. Ese recurso siempre queda mal para un final, ya lo vimos con Boku no Hero Academia. En segundo lugar, me pareció muy anticlimático que Rukia tuviera una hija con Renji. Puedo dejar pasar que Ichigo se quedara con Orihime porque por momentos tenían química, pero ¿cómo me explicas que en tan poco tiempo Rukia se la haya dejado poner de Renji? Y en tercer lugar, nunca me ha gustado el recurso de cerrar una obra dejando al aire la posibilidad de un Next Generation, porque eso fue lo que hicieron al mostrarnos los poderes del hijo de Ichigo junto con la hija de Rukia. Fue un final horrible de su tiempo y espero que el anime pueda arreglarlo. A mí me encanta Angel Beats, pero con Charlotte, Jun Maeda no logró comprarme. Es decir, tiene cosas buenas, pero en la medida que va avanzando, la historia se vuelve cada vez menos coherente y empieza a ser demasiado edgy para mi gusto. Su final no me gusta porque el sacrificio del protagonista no se siente creíble. Perder sus recuerdos solo para evitar que experimenten con otros mutantes no va con la personalidad que le habían construido. Eso y que Yu tuvo la oportunidad de sanar su ojo para recuperar la habilidad de volver en el tiempo, pero no lo hizo. Es cierto que es conmovedor ver a Tomori recordándole su promesa cuando despierta del coma, pero para mí es un final vacío. Intentaron replicar lo de Angel Beats, pero no les funcionó. Todos sabemos que la Cuarta Guerra Ninja tiene lo peor de la obra. Naruto llorando por la muerte del asesino de sus padres, Madara siendo humillado por Setsu, la muerte tan extraña que tuvo Neji, los power-ups regalados que le dieron a Sasuke y Naruto bajo la excusa de que eran las reencarnaciones de los hijos del sabio de los 6 caminos, y la cereza del pastel, como no, la inclusión de Kaguya Otsutsuki como la villana final. Ver a esa señora cayendo en el YouTube sexy fue de las cosas que más vergüenza ajena me dieron en la vida. No entiendo cómo Naruto terminó de esa manera y lo peor de todo es que el capítulo final del manga está enfocado completamente en Boruto. Ni siquiera es un final para el protagonista, es solo propaganda para el producto que vendría después. Es que ni siquiera le metieron cariño a los diseños de esa supuesta nueva generación de ninjas. Todos eran una copia de los originales. Contrario a lo que muchos podrían pensar, mi problema con Koikimo no es la diferencia de edad que existe entre los protagonistas.
Es la forma en la que hacen que Ichika se enamore del rubio. Desde el primer capítulo ella siempre lo rechazó, pero el tipo seguía insistiéndole a tal punto que incluso su mejor amiga y otras personas también empezaron a insistirle con lo mismo, que le diera una oportunidad a ese hombre. Literalmente le trabajaron la mente hasta que le hicieron creer que estaba enamorada del rubio. Y es por esa razón que para mí el final donde se quedan juntos me parece nefasto. Eso y porque la mina dejó ir a un tipazo como lo era Tamaru, quien afortunadamente esquivó esa bala. Yo soy de las pocas personas que consideran que Darling in the Franxx no era tan malo. Hasta la mitad había cosas con mucho potencial. El problema vino cuando empezaron a bombardearnos con un montón de información y tramas que nunca terminaron de desarrollarse por completo. Que si la princesa Claxiosaurio, que si los líderes de la humanidad eran extraterrestres malos, que si Zero Two era un clon, que si Mitsuru y Kokoro iban a tener un hijo, etcétera, etcétera. Metieron demasiadas cosas de golpe y el resultado final fue un festival de conveniencias y cierres forzados. O sea, ¿me estás diciendo que Ichigo se quedó con Goro cuando se la pasó simpiando al protagonista durante toda la obra? Eso no tuvo sentido. Lo único medianamente decente del final fue el hecho de que los protagonistas se hayan reencontrado en otra vida después de que murieran en la batalla final, pero todo lo demás dejó mucho que desear. Ver este anime fue una completa pérdida de tiempo, y su final es de las cosas más horribles y sin sentido que he visto. La pelea final fue contra la familia del protagonista, contra su hermana y madre para ser específicos. ¿Y qué decir? Yo sé que la premisa giraba en torno a cómo Shu se besaba con Kisara para obtener poder, pero que al final te digan que la hermana también quería con él y por eso intentaba matar a sus seres queridos, pues ya no da. Eso sin mencionar que la historia acaba con Shu teniendo un rectángulo amoroso con Kisara, Ayano y su propia hermana, y si se lo están preguntando, tienen razón, esto fue demasiado nefasto. Nanatsu es una obra que me gustaba en sus primeras temporadas y me dolió ver cómo terminó. Con el paso de los arcos, la historia se volvió muy insípida y repetitiva. Después del arco del purgatorio, todo se fue al carajo. Los regresos del Rey Demonio dejaron de dar gracia, el beso por lástima que le dieron a Escanor me dio asco, y la trama final que se inventaron con el tema de Arthur, el gato y Merlín es de lo peor que he visto en una obra de ficción. La gente ya estaba hastiada de ver al Rey Demonio volviendo una y otra vez, y cuando finalmente parecía que ese suplicio había terminado, tenían que salir con que el gato de Arthur era el verdadero villano final. Un despropósito todo, y la cosa se arruina más cuando ves que usaron el final para darle promoción al siguiente proyecto de la franquicia. El final de Domestic Nakanojo es de las cosas más criminales que he visto en mi vida. Natsuo se había enamorado de Rui e incluso tuvieron una hija, pero la autora decidió que lo mejor para su obra fuera que Natsuo se casara con Hina una vez que ésta despertara de un coma que había tenido producto de un accidente. Hina no solo había sido su maestra de secundaria, sino que también era la hermana de Rui, y encima de eso fue esta última quien le insistió al protagonista para que se casara con ella. Todo mal ahí, amigo, todo mal. Una cosa es que Natsuo siguiera enamorado de Hina, pero que todo el mundo estuviera de acuerdo con que se casara con la hermana de la madre de su hija cuando todavía eran pareja es una completa estupidez, y me es aún más difícil asimilar que este no es el peor final de la lista. El Venganzas. Era obvio que Tokyo Revengers tendría el primer puesto. No hay forma de que alguien escriba un peor final que este, y te lo dice alguien que bancó a Wakui después de lo del avión y de los impulsos oscuros de Mikey. Los más antiguos del canal saben que yo analizaba este manga y tenía la esperanza de que todas esas cosas medio raras iban a ser explicadas en algún momento. Spoiler, eso nunca pasó, y cada capítulo que salía era peor que el anterior. Solo recordar que Takemichi se puso a llorar por Mikey cuando Hina le mostró su vestido de novia me daba muchísima rabia, weón, pero una rabia tremenda. El tipo dejó todo lo que le importaba por ir detrás de ese loco. Un loco que, por cierto, lo hirió de muerte en los capítulos finales, pero como esto es Tokyo Disney, de la nada ambos pudieron viajar en el tiempo y salvaron a todo el mundo, incluidos sus enemigos. Es un milagro, Mikey. Es un maldito milagro. No me cabe en la cabeza cómo es posible que todos esos pandilleros se volvieran gente rica y famosa, y es aún más inentendible que Kisaki, el enemigo mortal del protagonista, se haya vuelto uno de sus mejores amigos. Hágame el berraco favor. ¿Qué fue esa basura?
¿En qué estaba pensando Wakui cuando escribió eso? ¿Cómo es posible que haya creído que ese era un buen final? Literalmente ahorró todo lo que había hecho con este manga, y es por eso que el final de Tokyo Revengers es el peor final de un manga / anime que se ha hecho en la historia. Y ya está, muchachos, ese sería mi top de los peores finales que he visto. Si ustedes conocen otros finales nefastos, por favor déjenlo en los comentarios, así no vemos esos animes nunca. Y dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.